Y acá también externo 1. Ya, listo. Fíjense que vamos a hacer la cuenta por cada requerimiento. Al final tenemos que hacer una consolidación de la información. Entonces acá yo voy a seleccionar esto acá de esta manera. Fíjense cómo estoy seleccionando desde el título. Acá así de esa forma. Y voy a colocar, voy a irme a datos, consolidar. Esto lo hago para no estar sumando, porque yo tendría que hacer acá 1 más 2 serían 5, más 1 sería 6, y acá tendría que colocar manualmente 6, ¿no? Así, uno por uno. Imagínense que sean 30 requerimientos, me voy a volver loco acá. Entonces, para no hacer eso, voy a usar lo que es Excel. Selecciono y me voy acá a datos y le digo consolidar. En consolidar le digo, voy a utilizar la fila superior, columna izquierda, voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? Los datos que tengo acá. ¿Listo? Entonces él va a verificar esta columna con estas filas de acá y va a ir consolidando la información. Cada vez que encuentre entradas y en cuenta, él lo va a ir consolidando. Le voy a dar agregar para que primero agregue esta primera tabla, primer requerimiento. Selecciono el segundo requerimiento y le doy agregar. Selecciono el tercer requerimiento y le doy agregar. Selecciono el cuarto requerimiento y le doy agregar. Perfecto. Luego le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, automáticamente ya la cuenta lo hizo acá arriba, ¿no? Eso ya lo hizo el Excel. Lo que yo estaba haciendo manual, él lo hizo ya el Excel acá. Entonces copio estos datos de acá, que ya están consolidados, coloco aquí en la cuenta, y ¿qué va a hacer? Él va a multiplicar este por 4, porque ya le hemos colocado la formulita acá, ¿no? Y entonces va a decir 6 por 4, 24, y me sale todo el total, lo sumo, y estos serían los puntos de función sin ajustar. Eso viene a ser lo que es puntos de función, método 1. Ok, hay otro método entonces. Claro que hay otro método. Voy a agarrar esto mismo que tengo acá, y me voy a ir acá en otra hojita, y ahí voy a colocar el otro método, ¿no? En el otro método, además de la cuenta simple, tenemos para cada uno de estos, tengo una cuenta diferente, ¿ok? Entonces tengo una cuenta simple, una cuenta media y una cuenta para complejo. Ya no marcamos ahí si es simple, si es medio, si es complejo, porque si se dieron cuenta, Cerrado también tenía, seguramente que algunos tenían la duda, ¿por qué le puso medio? ¿Por qué le puso simple? ¿Por qué le puso complejo? Y eso es bastante abstracto y depende mucho de la perspectiva que tengamos nosotros. En cambio, este otro es un poco más largo, pero en cuanto a eso es más específico en esos datos, ¿no? Después voy a borrar las cuentas, pero acá voy a hacer simplemente la fórmula. Voy a hacerlo un poco más grande para que lo puedan observar mientras desarrollo la fórmula. Acá sería igual esto, que sería la cuenta, por su peso, que sería esta constante, más la cuenta por su peso, que sería este de acá, más la cuenta por su peso, que sería este de aquí al lado. Entonces, eso me va a dar una suma y eso lo voy a colocar acá abajo. Lo que significa que vamos a clasificar ahora por cuentas diferentes. Voy a hacer acá inicio y sumatoria. Ahí está. Listo. Entonces voy a borrar estos datos de acá porque esa cuenta lo vamos a volver a realizar acá. Ya sabemos que es una entrada. Los conceptos siguen siendo los mismos. Ya sabemos que es una entrada, que es una salida, que es una consulta, que es un archivo interno y que es un archivo externo. Ese concepto ya lo hemos aprendido con el primer método. Entonces, ¿qué va a cambiar acá? Va a cambiar de que yo voy a tener estos datos así, aquí abajito. Voy a hacer acá lo mismo. Ahí está. Voy a hacer simplemente estos tres. Acá voy a poner simple. Medio. Complejo. Ya está.
Esa va a ser la cuenta simple, cuenta media y cuenta compleja. Entonces acá arriba dice solamente cuenta, ¿no? Pero esta es la cuenta simple, esta es la cuenta media. Voy a poner acá un bordecito más grueso para que veamos que estos dos son uno. Estos dos de acá son uno también. Y estos dos de acá son uno, ¿ya? Pero vamos a poner estos dos con un color. Vamos a poner el color verdecito suave. Este otro dos con un color amarillo suave. O amarillo directo. Ya está. Estos dos que tengan otro colorcito, un celeste suave. Ahí está. Ya, para que veamos que son diferentes, ¿no? Entonces cada uno tiene su peso y tiene su cuenta. Perfecto. Vamos a irnos con el mismo ejemplo que comenzamos, ¿no? Lo mismo que hicimos al principio, vamos a verlo acá. Aquí estábamos en el WhatsApp, ¿no? Aquí estamos en el WhatsApp y dijimos acá, ok. Ya sabemos que como entrada tenemos el guardar y modificar. El único que tenemos en este de acá. Ok. Pero ahora tenemos que contar los campos. Cuando yo guardo o modifico, digo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Entonces yo me vengo aquí aquí, esto de acá está. Vamos a ver. Aquí estábamos. Ya nos cambiamos, ¿no? Ah, cuando fuimos a buscar los temas de sus compañeros, ahí nos cambiamos. Vamos a ver métricas. Las métricas. Yo me vengo aquí en esta parte de, de métricas. Aquí estamos, aquí estamos. Estas son las métricas, las normales, ¿no? Ya las que hemos visto ahorita. Pero ¿qué pasa cuando tengo entradas y quiero clasificar esas entradas? Para eso voy a utilizar estas de acá. Por ejemplo, si acaso acá, por si alguien quiere leer, acá me dice que es una entrada y me da ejemplo, ¿no? Las entradas son pantallas de entrada, lectores de código, lectores de tarjeta, todo lo que me venda información dentro del sistema, eso viene a ser una entrada. ¿Ok? Entonces, las entradas tienen que modificar archivos internos. ¿Cuántos archivos modifican? Puede ser que modifiquen 1, 2, 3 o más. Y de acuerdo a la cantidad de atributos que hemos contado, aproximado me va a ser baja, media, compleja. Por ejemplo, si tengo un archivo interno y tengo 16 atributos, es media, ¿no? Si está entre 1 y 15, es baja, ¿ok? Si tengo 2 y tengo hasta 4 atributos, entonces es baja. Pero si tengo de 5 a 15, es media. Si son dos ficheros y es más de 16, es alta. Entonces aquí vamos a clasificar como, para nosotros, nuestro cuadrito es simple, medio, complejo, acá baja, media y alta, ¿ya? Entonces nos fijamos. ¿Cuántos atributos habíamos dicho? Eran 6, ¿no? ¿Cuántos archivos? Era solamente cliente. Entonces acá 6 caería aquí, ¿no? Vamos acá, cae aquí. Entonces acá me dice, ya, la intersección es baja. Allá va 1 y es baja. ¿Ok? Entonces, aquí voy a calcular, voy a hacer uno por uno. Entonces va 1 y es baja. Voy contando. ¿Para cuál? Para el requisito que se llama gestionar cliente. Que lo estamos representando con, con ese formulario, ¿no? ¿Ok? Ahora acá tengo alguna otra entrada. Dijimos que no teníamos más entradas. Aquí tenemos alguna consulta. Dijimos que teníamos una consulta que era buscar acá. ¿Buscar qué cosa? Cliente. Muy bien. Entonces vamos a ir y vamos a buscar acá consulta. Aquí está para la salida. Pero fíjense que para las consultas no tengo tabla. Pero acá me dice utilice la tabla. En consulta dice utilice la tabla de entradas. Esta misma.
Entonces, para las consultas y para las entradas se utiliza la misma tablita. Entonces, acá voy a decir, ¿cuántos datos voy a consultar? 6, porque son código, nombre, todo lo demás voy a consultar de la base de datos. Entonces, de ahí yo obtengo esos datos, son 6. ¿Y de cuántos ficheros voy a obtener esa información? De 1, ¿no? Porque en la consulta puede cambiar. Yo puedo hacer una consulta y puede traerme de 3 ficheros diferentes, ¿no? Pero en este caso va a traer de 1 solamente y solamente son 6, sigue siendo baja. Entonces tengo una consulta aquí, baja. Pero teníamos una salida, si se recuerda. Hace rato habíamos identificado que teníamos una salida y la salida era ver historial de cliente. En el historial de ventas de cliente vamos a tener el cliente, ¿ya? Los datos generalmente del cliente que van a ser nombre, apellido paterno, apellido materno, que serían 3. Como mínimo 3 datos del cliente. Y además vamos a tener el historial de ventas, ¿no? Acá habíamos hecho las ventas y en las ventas habíamos visto que en nuestros datos, en ventas tenemos monto total, método de pago, cantidad de combustible, información, la bomba, el ID de combustible. Aquí todavía falta, por ejemplo, fecha de pago, la fecha que está haciendo la transacción, el usuario que está haciendo la transacción, todavía falta aquí en este análisis, por ejemplo. Aquí falta esa información, ¿no? Aquí debería estar en venta el usuario porque alguien lo tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, eh, nos falta todavía alguna información, pero ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con los datos que habíamos visto. Son 8 datos que vamos a consultar de la venta. Además de la venta, él me va a traer seguramente el número de factura, que sería otro dato. Supongamos que sea el número de factura simplemente y la fecha de la factura. Ya serían otros datos más y serían 3 archivos internos, ¿no? Que se va a consultar. Entonces nos vamos aquí a la tablita y decimos, a ver, ¿dónde está la tabla? Aquí vamos a ver, en nuestra tablita dice 3 archivos y como promedio tenemos entre 5 y 7 datos, ¿no? Entonces acá tenemos alto ya entra dentro de alto. Directamente ponemos como alto. Entonces ahí tenemos una salida alta. Entonces salida 1 complejo, que es alto. Fíjense cómo va cambiando la forma en que estamos manejando la información, porque esto se supone que es un poco más, no es una clasificación, todo es simple, ¿no? Algunas cosas van a ser medio y otras van a ser complejas. En archivos internos y externos. Generalmente los archivos que se deben manejar son aquellos que solamente esa ventana modifica. Por ejemplo, si yo tengo un gestionar cliente, se debe contar solamente en el gestionar cliente. Por más de que yo guarde datos en ventas de los clientes, solo en gestionar clientes, en el requisito gestionar clientes se debería guardar esa información. ¿Ok? Entonces yo debo decidir cuál es el formulario o el requisito principal que maneja ese archivo y solamente una vez debo contar el archivo. No es cada vez que aparezca en un requisito voy a contarlo, solamente una vez. No importa si aparece en los 10 requisitos que tenemos, el mismo archivo interno, pero en uno de ellos solamente voy a contabilizar, no en todos. ¿Ya? Entonces aquí el que sí o sí se va a manejar es el de ventas y el de factura, porque no hay otro lugar donde genere factura, ¿no? Cada vez que vendo, genero factura. Entonces, esos dos sí o sí van a estar acá. Ahora, el stop, cuando yo ingrese los datos del stop, lo puedo tener ahí en gestionar stop, puedo tener ahí el stop. Los tipos de combustible, lo puedo tener en gestionar tipos de combustible o tipos de pago, tipos de forma de pago, lo puedo tener en otro lugar, ¿no? El cliente también, en gestionar cliente. Pero las ventas del cliente va a estar solamente en el que tenemos. En este caso estamos haciendo con el gestionar cliente, ¿no? En gestionar cliente sería solamente el cliente, no hay más. Por más que yo haga consultas con otro, simplemente es gestionar cliente. Archivos externos no vamos a tener. Ahora, teníamos otro, así como este, que era venta, ¿no? Acá era venta de combustible. Venta. Y ahí teníamos dos entradas, ¿no? Dos entradas.
porque dijimos que teníamos dentro de las entradas, dijimos, acá vamos a irnos acá, teníamos dentro de las entradas el realizar ventas y el anular ventas. En el realizar ventas vamos a tener todos estos campos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, el ID de usuario 7, la fecha 8. Vamos a tener 8 atributos, pero además de eso, en esta misma ventana vamos a guardar factura. Que en factura vamos a poner el número de factura, fecha de la factura, el código de control, serían 3. Ya van 9, 10, 11. Y además de eso, del código de control, vamos a poner esas 3, ¿ya? El número de orden sería 4, ya, 4. Entonces sería 10, 11, 12, ¿no? 12 atributos. Entonces aquí vamos a modificar esa información cuando guardemos 12. Entonces cuando guardemos van a ser 12. Vamos a ver acá. Aquí quiero que presten atención porque aquí hay algo interesante, ¿no? Entonces van a ser 12. Entonces vamos a ver, son 2 archivos y son 12. Entra en media. Perfecto. Entonces esa entrada, fíjense, ahora ya no es simple, sino que ahora le estamos diciendo que es media. ¿Ok? Una de las entradas es media, la otra que es anular, vamos a ver cuánto será. Cuando hablamos de anular, significa que vamos a modificar eso, vamos a decir que eso no afecta a nuestro sistema. Entonces vamos a colocarlo, en lugar de estar activo, lo vamos a poner inactivo. Entonces vamos a modificar en realidad un campo. Puede ser que el stop también se modifique y se vuelva a lo que estaba antes, serían 2 campos. Al anular la factura también se va a colocar como nula, no se va a borrar, entonces serían 3 campos que tendríamos, ¿no? Tendríamos 3 ficheros con 3 campos. Entonces acá tendríamos una media, ¿no? 3 ficheros con 3 campos serían media. Entonces al anular vamos a anular esos datos. Entonces aquí vamos a colocar, también va a ser, entrada va a ser media, ¿no? Acá vamos a tener 2 entradas medias. Y vamos a ver qué más teníamos acá en nuestro requerimiento, en nuestro requerimiento de sus compañeros. Vamos a ver. ¿Qué más teníamos? Teníamos el sistema debe validar el combustible, 2 métodos de pago van a ser configurables. Dijimos que teníamos una consulta y una salida, ¿no? Veamos, acá teníamos acá está, 2 entradas, 3 consultas y una salida. Una salida va a ser para cuando tengamos que imprimir la venta, ¿no? En realidad serían 2, porque una va a ser para imprimir la venta, o no, imprimir la factura, porque la factura va a tener resumen. Ese va a ser lo único que vamos a imprimir. Entonces va a imprimir la factura. Entonces, en esa factura, ¿qué datos van a ir? Van a ir los datos del cliente, nombre, y NIT, o carnet de identidad, los datos del vehículo, que sería la placa, ¿no? El tipo de combustible, van 4, la cantidad consumida en litros, van 5, el monto total, 6, código de control, 7, la fecha, 8, el número de factura, 9, el usuario que atendió, 10, más o menos van a estar entre 10 datos, ¿no? Ok, entonces ahí vamos a ver entonces ahora acá en consulta, en la factura, vamos a ver, son 10. Vámonos acá mejor dicho, a salida. Este es para las entradas. Vámonos a la ventanita de salida. Acá está salida. Son 10 datos, ¿ya? Y los ficheros son 3. Acá dice 2 o 3 ficheros. Son 10, cae acá, fíjense. Aquí tengo 2 o 3 ficheros. Aquí están. Y son 10, es media. Ok, es media. Entonces estamos clasificándolo como media esa también. Entonces acá colocamos
Aquí sería una salida media. Perfecto. Consulta, habíamos dicho que eran 3, ¿no? ¿Cuál era la consulta? Era el tipo de pago, era el stop y el cliente, ¿no? Esas eran las 3 consultas. Ahora, el tipo de pago tiene un campo. Entonces, nos vamos otra vez a entrada acá. Y el tipo de pago tiene un campo, ¿no? 1, ¿no? De 1 a 4 tributos son bajas, ¿ok? El, el stop también es un campo, ¿no? El producto y el campo, 2, digamos, 2, máximo 3, pongámosle. Listo, sigue siendo baja. No, es un atributo y es baja. Ya van 2 que son bajas. Y el tercero era el cliente, ¿no? Y el cliente dijimos que tenía 6 atributos. Entonces acá tengo un archivo y tengo 15 atributos. También sigue siendo baja. Entonces tendríamos 3, las 3 que serían consulta, que serían baja o simple, ¿no? En este caso. Dijimos que teníamos 3 archivos que íbamos a modificar. El primer archivo era la venta, ¿no? El segundo archivo era la factura. Y el tercero no me recuerdo, por ahí están 3. Pero en realidad serían 2 nomás. Y ahora vamos a ver si los archivos son simple, medio o complejo. Entonces, un archivo sería la venta. Y para la venta tengo ¿cuántos campos? Veamos aquí, ¿ya? En el requerimiento. La venta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumentamos el vendedor 7, la fecha 8, ¿no? El número de factura 9, el estado 10 máximo, ¿no? Campo. Entonces tenemos 10. Nos vamos acá y nos vamos ahora a archivos lógicos internos. Es otra tablita. Aquí está. Dice son para la venta. Vamos a guardar de un registro a un registro. Cuando es en lote va a ser de 2 a más registros, pero en realidad cuando sea guardando así uno por uno va a ser un registro simplemente. Y dijimos que eran ¿cuánto? Máximo 10, ¿no? Entonces aquí tenemos 19 atributos, un registro lógico de un archivo lógico. Entonces ahí tenemos simplemente baja, ¿ok? Entonces tenemos un archivo lógico que es bajo. Antes que nos olvidemos, vamos a colocar uno bajo. Y esa es la venta. El otro que dijimos que íbamos a guardar era la factura. En la factura también vamos a tener la fecha, el número de factura, el código de control, el cliente al que se le está dando, el carnet de identidad del cliente, mm, la cantidad que se ha vendido, eh, y creo que no hay más datos, son 6, he contado 6. Entonces vuelvo otra vez a mi ventanita y me digo fichero lógico, tengo un registro y son 6. Entonces va a ser baja también. Entonces, ok, ya van 2 que son bajas. Yo no sé por qué puse 3 hace rato, pero en realidad yo creo que eran 2 nomás, ¿no? En las ventas. Pero acá yo puse 3, no me recuerdo por qué puse 3. En las consultas dijimos que eran las 3 eran simples. Ok, y listo. Y así vamos haciéndola para cada uno de los requerimientos. Fíjense que para este es un proceso un poco más largo, porque tengo que ir a fijarme en la tabla, a si tengo que ponerlo como simple, medio, complejo, tengo que contar el número de campos, tengo que analizar esa información, entonces es un proceso un poquito más largo. Este es más sencillo, este primer método. ¿Por qué? Porque yo clasifico el software como simple, medio, complejo y simplemente cuento las entradas, las salidas y es más rápido. Pero en este otro método es más exacto. Entonces yo acá, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hicimos antes. Control C. Aquí voy a poner un Enter. Voy a borrar esta información de acá. Y aquí, ¿qué hago? Consolido la información. Consolidar. Entonces selecciono la tablita vacía. Ahí está con solamente los títulos. Luego otra vez me voy a datos. Consolidar datos. Ahí está. Voy a colocarle fila superior. Columna izquierda.
selecciono y le voy a dar aquí, selecciono esta partecita, le doy a agregar, voy a seleccionar el otro y le doy a agregar. Cuando haya terminado todos los requisitos de agregar, le doy a aceptar y él va a consolidar la información acá. Entonces, cada una de estas columnas yo lo copio a donde corresponde, este en simple, acá. Este en medio, aquí. Este en complejo, aquí. Y ahí me va a dar ya los totales, ¿no? Que va a ir 1 por 3 más 2 por 4 más 0 por 6, me da 11, ¿no? Y así, va a ir calculando cada uno de estos. Y acá me da el total de puntos de función sin ajustar. ¿Listo? Este es el método 2, punto de función, pero el método 2. Me parece que hasta ahí es suficiente para ver hoy día. ¿Ya? Pero yo tengo una actividad para ustedes que tendríamos que hacerlo el resto del tiempo. Pero como me parece que esto le va a tomar un poquito más de tiempo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen hasta, los voy a colocar una tarea para que ustedes suban los puntos de función como lo tienen que hacer enseguida, digamos, ¿no? Pero lo voy a poner hasta mañana sábado, la tarea. Y cada grupo tiene que mostrarlo el día domingo, a primera hora, a las 8 de la mañana. Vamos a defenderlo y ya le voy a mostrar la otra parte que falta. Porque en punto de función nos falta una sola cosa, ¿no? Nos falta para el punto de función. Si se recuerdan, después de todo esto, les dije, hay que hacer los puntos de función ajustados, porque son puntos de función sin ajustar. Independientemente si es el primer método o el segundo método, tenemos que agarrar y hacer estas preguntas. Son 14 preguntas que están definidas aquí abajo, aquí abajito. Y esas preguntas se van respondiendo entre 0 y 5, de acuerdo a si está presente o no dentro de lo que de nuestro proyecto que vamos a desarrollar. Y este punto me sirve para ajustar. Ajustar con esta fórmula, ¿no? Punto de función sin ajustar, multiplicado por 0,65 más 0,1 por el factor de ajuste que hemos visto arriba, y eso me da el punto de función ajustado. Eso va a aumentar o a disminuir lo que es los puntos de función. Entonces, la clave era identificar qué es una entrada, qué es una salida y qué es cuáles son los métodos para los puntos de función, ¿no? ¿Cuál es que es una consulta, qué es un archivo interno, qué es un archivo externo? Ahora, preguntas o dudas, hasta ahí, antes